La ciudad despertaba con su sinfonía habitual de bocinas, vendedores ambulantes y el eco metálico de las persianas abriéndose en los comercios. Era apenas el amanecer, y ya el calor prometía ser implacable. En la esquina de la avenida central con la calle Tercera, donde el asfalto agrietado se encontraba con una acera de cemento roto, un niño permanecía sentado. No tendría más de 11 años, pero sus ojos cargaban la fatiga de quien había vivido demasiado en muy poco tiempo. Se llamaba Matías, aunque nadie lo llamaba por su nombre. En las calles era simplemente el flaco, el chico de la camiseta rota, o, para los más crueles, el esqueleto. Su cuerpo era una colección de huesos apenas cubiertos por una piel morena y reseca por el sol. Las costillas se marcaban bajo la camiseta de fútbol descolorida que alguna vez fue blanca con franjas azules, pero que ahora era un mapa de manchas marrones, agujeros en los hombros y un número 10 apenas visible en la espalda. El short, demasiado grande para su cintura inexistente, se sostenía con un cordón de zapato anudado. Sus rodillas estaban en carne viva. Raspaduras recientes se mezclaban con cicatrices antiguas, formando un mosaico de rosa, rojo y marrón oscuro. Los pies descalzos, negros de mugre, mostraban las plantas endurecidas por años de caminar sobre pavimento caliente, vidrios rotos y tierra áspera. Tenía las uñas largas, partidas, llenas de tierra incrustada. Pero lo más devastador era su mirada. Matías observaba el flujo de personas que pasaban frente a él sin verlo realmente. Oficinistas con sus maletines, madres llevando a sus hijos a la escuela, vendedores cargando sus mercancías. Todos lo ignoraban con la práctica precisión de quien ha aprendido a no ver lo incómodo. Y en sus ojos color miel, normalmente brillantes y soñadores, ahora habitaba algo peligroso: la resignación. Esa rendición silenciosa que llega cuando el alma está demasiado cansada para seguir creyendo. A su lado, apoyado contra la pared descascarada de un edificio abandonado, descansaba su único tesoro: una pelota de fútbol desinflada, con el cuero agrietado y parcheada con cinta adhesiva gris. La había encontrado en un basurero 3 años atrás, y desde entonces era su compañera inseparable. Pero hoy ni siquiera la tocaba. Sus manos descansaban inertes sobre sus piernas flacas, manchadas de tierra y pequeños cortes. La noche anterior había sido especialmente dura. Había dormido en el callejón detrás del mercado, donde el olor a pescado podrido y frutas fermentadas se mezclaba con el hedor de la basura. 2 hombres borrachos lo habían despertado a patadas, riéndose mientras le gritaban que se largara. Había corrido, tropezando en la oscuridad, hasta encontrar este rincón. Aquí, al menos, la luz del amanecer lo alcanzaba, y podía ver venir el peligro. No había comido nada en 2 días. Su estómago había dejado de rugir hacía horas. Ahora solo había un vacío profundo, una debilidad que hacía que sus manos temblaran levemente. Había intentado pedir algo en la panadería de la esquina, pero el dueño lo había echado con una escoba, gritándole que espantaba a los clientes. Matías cerró los ojos. En su mente aparecieron imágenes fragmentadas. Su madre, con su sonrisa cansada, antes de que la enfermedad se la llevara. Su padre, quien lo había abandonado cuando él tenía 6 años, llevándose lo poco que tenían. La tía que lo acogió brevemente, hasta que su nuevo esposo decidió que un niño más era un gasto innecesario. Las calles se habían convertido en su hogar desde entonces. Y el fútbol, en su único escape. Porque cuando Matías pateaba esa pelota desinflada, cuando corría por los callejones persiguiendo su rebote irregular, cuando marcaba goles imaginarios contra porteros invisibles, dejaba de ser el niño hambriento de la calle. Se convertía en algo más grande. Se veía a sí mismo en un estadio reluciente, con miles de personas gritando su nombre. Veía uniformes impecables, césped verde y perfecto, cámaras de televisión. Sentía el peso de la medalla en su cuello. Escuchaba el himno nacional mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero hoy, sentado en esta acera sucia, con el cuerpo dolorido y el espíritu quebrado, ese sueño parecía más lejano que nunca. Parecía lo que realmente era, una fantasía ridícula de un niño que no tenía nada. ¿Cómo podría alguien como él, sin familia, sin casa, sin un solo peso en el bolsillo, sin siquiera un par de zapatos, convertirse en futbolista profesional?
Era absurdo. Era imposible. Abrió los ojos y miró sus pies destrozados. Los niños ricos del barrio norte que jugaban en las canchas pavimentadas todos tenían zapatos de fútbol brillantes, con tacos, con los logos de grandes marcas. Tenían uniformes limpios, entrenadores que les gritaban instrucciones, padres que los llevaban en auto y les compraban bebidas deportivas. Él tenía tierra bajo las uñas y hambre en el estómago. Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro limpio en su cara sucia. Se la limpió rápidamente con el dorso de la mano, mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto. En las calles, llorar era peligroso. Era mostrar debilidad, y los débiles no duraban mucho. El sol subía en el cielo, calentando el pavimento. El flujo de personas aumentaba. Una mujer con tacones altos pasó tan cerca que casi lo pisa, pero se apartó en el último momento con una expresión de disgusto. Un grupo de escolares con uniformes impecables pasó riendo, y uno de ellos señaló hacia Matías, diciendo algo que hizo reír a los demás. Un vendedor de periódicos instaló su puesto a unos metros, ignorándolo por completo. Matías sintió que algo dentro de él se rompía. Una voz pequeña en su interior, la voz que durante años le había susurrado: «No te rindas. Sigue intentando. Algún día las cosas mejorarán». Comenzaba a apagarse. Quizás, pensó, sería más fácil dejar de soñar, dejar de doler, dejar de querer algo que nunca podría tener. Miró la pelota a su lado. Extendió la mano lentamente y la tocó, sintiendo el cuero áspero bajo sus dedos. Había sido su única amiga, su única alegría. Pero incluso esa alegría se sentía hueca ahora. ¿De qué servía jugar solo en callejones oscuros? ¿De qué servía soñar con estadios cuando ni siquiera tenía dónde dormir esa noche? Apartó la mano de la pelota y la dejó caer sobre su regazo. Su mirada se perdió en el horizonte de concreto, edificios grises y cielo contaminado. El ruido de la ciudad se convirtió en un zumbido distante. Estaba ahí, pero no estaba. Presente en cuerpo, pero con el alma a punto de rendirse. Y fue en ese momento exacto, en ese instante de absoluta desesperanza, cuando escuchó una voz. «Hola, pequeño». Matías levantó la vista lentamente, sin mucho interés. Esperaba ver a alguien que le pediría que se moviera, o quizás a uno de los policías que a veces lo perseguían. Pero quien estaba frente a él era diferente. Era una mujer de mediana edad, quizás 50 años, con el cabello negro recogido en una coleta simple. Vestía ropa sencilla, una blusa celeste descolorida y una falda oscura hasta las rodillas. En sus manos llevaba 2 bolsas de tela con verduras. Su rostro estaba marcado por arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, pero sus ojos color café brillaban con una calidez que Matías no había visto en mucho tiempo. Lo que más lo sorprendió fue que ella lo estaba mirando, realmente mirando, no desviando la vista con incomodidad, no fingiendo que no existía, sino viéndolo como si fuera una persona real. «Siempre te veo aquí», dijo la mujer con voz suave, casi maternal. «Todos los días, cuando voy al mercado, estás sentado en esta esquina con tu pelota». Matías no respondió. No sabía qué decir. Las palabras amables eran un idioma que había olvidado. La mujer dejó sus bolsas en el suelo con cuidado. Luego, para completo asombro del niño, se arrodilló frente a él, sin importarle ensuciar su falda en el pavimento sucio. Quedaron a la misma altura, sus ojos encontrándose directamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Matías», susurró él, su voz ronca por no haberla usado en días. «Matías», repitió ella, como probando el nombre en su boca. «Es un nombre bonito». «Yo me llamo señora Elena». Un silencio se extendió entre ellos. Matías no sabía a dónde mirar. No estaba acostumbrado a que alguien le prestara atención.
mucho menos con tanta gentileza. Matías, ¿tú juegas fútbol? Preguntó la señora Elena, señalando con la cabeza hacia la pelota desinflada. Él asintió levemente. ¿Te gusta? Otra vez asintió, esta vez con un poco más de convicción. A pesar del dolor, del hambre, de la desesperanza, una chispa diminuta se encendió en sus ojos al pensar en el fútbol. ¿Sueñas con ser jugador profesional algún día? Esta vez, Matías bajó la mirada. La pregunta dolía. Le recordaba todas las razones por las que ese sueño era imposible. Pero algo en la forma en que ella preguntó, sin burla, sin lástima, solo con curiosidad genuina, hizo que asintiera una tercera vez. La señora Elena sonrió. No era una sonrisa de pena o compasión condescendiente. Era una sonrisa de reconocimiento, como si entendiera exactamente lo que significaba tener un sueño tan grande en un cuerpo tan pequeño y circunstancias tan crueles. Espérame aquí, dijo ella, poniéndose de pie con un pequeño gruñido de esfuerzo. Solo será un momento. Antes de que Matías pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la señora Elena tomó sus bolsas y se alejó caminando rápidamente por la acera. Desapareció doblando la esquina. Matías se quedó sentado, confundido. No sabía si debía esperarla o no. Probablemente no volvería. La gente siempre decía cosas así, y luego no regresaban. Pero algo le dijo que se quedara, al menos por unos minutos más. 5 minutos pasaron. Luego 10. Matías comenzó a pensar que se había equivocado, que ella no volvería. Pero entonces, como si sus pensamientos la hubieran convocado, la señora Elena apareció nuevamente en la esquina. Ya no llevaba las bolsas de verduras. En su lugar, llevaba una caja de zapatos de color naranja brillante. Caminó hacia él con determinación, sus pasos firmes sobre la acera. Cuando llegó frente a Matías, se arrodilló nuevamente, esta vez colocando la caja entre ambos como si fuera un tesoro sagrado. Matías, dijo ella, y su voz temblaba ligeramente con emoción, quiero darte algo. Con movimientos lentos y deliberados, abrió la caja. El sol de media mañana, que había estado oculto detrás de un edificio, eligió ese momento exacto para aparecer, y un rayo de luz dorada cayó directamente sobre el contenido de la caja. Dentro había un par de zapatos de fútbol. Eran negros con detalles en verde neón, completamente nuevos. El material sintético brillaba bajo la luz solar, y los tacos en la suela parecían pequeños soldados perfectamente alineados. Nunca habían tocado el césped, nunca habían sido usados. Eran perfectos. Matías dejó de respirar. Sus ojos se abrieron tanto que dolían. No podía creer lo que estaba viendo. Había pasado frente a tiendas deportivas 1000 veces, presionando su nariz contra los vidrios para admirar zapatos como estos. Pero jamás, ni en sus sueños más salvajes, pensó que podría tener un par. Son para ti, dijo la señora Elena, sacando los zapatos de la caja y colocándolos gentilmente en las manos temblorosas del niño. Matías los sostuvo, como si fueran de cristal, como si el más mínimo movimiento brusco pudiera romperlos o hacer que desaparecieran. Eran reales, sólidos, pesados en sus manos. El material era suave y nuevo, y olían a tienda, a limpio, a posibilidad. Señora, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana, toda la semana, quizás todos los años, comenzaron a fluir libremente. Cayeron sobre los zapatos, dejando pequeñas manchas oscuras en el material nuevo. Escúchame bien, Matías, dijo la señora Elena, tomando gentilmente su barbilla para que la mirara. También había lágrimas en sus ojos. Quiero que recuerdes algo muy importante. Nadie, ¿me escuchas? Nadie nace derrotado. No importa dónde naciste, no importa lo que has pasado. No importa cuántas veces te han dicho que no puedes, eso no define quién eres ni quién puedes llegar a ser. Matías la miraba absorbiendo cada palabra como un desierto absorbe la lluvia. Veo algo en ti, continuó ella. Veo fuego, veo determinación, veo un luchador.
Estos zapatos son solo herramientas, Matías. El verdadero poder está aquí, dijo tocando suavemente su pecho sobre su corazón. Y aquí, añadió, tocando su frente. Pero quiero que tengas las herramientas correctas para comenzar tu camino. Yo no sé cómo. Matías intentaba formar palabras entre sollozos. No tienes que decir nada, lo interrumpió ella gentilmente. Solo prométeme una cosa. Prométeme que no te rendirás. Prométeme que seguirás persiguiendo ese sueño, sin importar cuántas veces te caigas. ¿Puedes hacer eso? Matías asintió frenéticamente, abrazando los zapatos contra su pecho. Sí, señora. Lo prometo. Se lo prometo. La señora Elena sonrió, limpiándose las propias lágrimas. Bien. Ahora, veamos si te quedan. Con manos temblorosas, Matías se quitó la mugre de los pies, lo mejor que pudo usando el borde de su short. Luego, con la reverencia de quien está a punto de tocar algo divino, se puso el primer zapato. Le quedaba perfecto. El segundo también. Se puso de pie lentamente, probando su peso sobre los tacos. Se sentían extraños después de años de caminar descalzo. Pero era una extrañeza maravillosa. Mírate, dijo la señora Elena, poniéndose de pie también. Ya pareces un futbolista. Matías dio unos pasos vacilantes, luego más seguros. Una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, la primera sonrisa genuina en semanas. Sin pensarlo, comenzó a trotar en el lugar, sintiendo el rebote de los tacos contra el pavimento. Luego, impulsivamente, tomó su pelota desinflada y la colocó en el suelo, iniciando un pequeño regate imaginario. A pesar del estado de la pelota, de su cuerpo famélico, de la ropa rota, algo había cambiado. Había una energía renovada en sus movimientos, una chispa que había sido un ascua apagada, y ahora comenzaba a arder de nuevo. La señora Elena lo observaba con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por ver la transformación instantánea en el niño, tristeza por saber que este regalo, por más significativo que fuera, no resolvía sus problemas reales. Él todavía no tenía comida, ni hogar, ni familia. Pero había algo más importante que ella le había dado en ese momento: esperanza. Y a veces la esperanza es el combustible más poderoso que existe. Matías lo llamó, y él se detuvo, mirándola con ojos brillantes. Paso por aquí todos los días cuando voy al mercado. Si me necesitas, si tienes hambre, si necesitas hablar, estaré atenta. ¿De acuerdo? Sí, señora, respondió él, su voz más fuerte ahora. Y otra cosa, agregó ella, señalando los zapatos. Cuídalos bien. Son tu boleto hacia donde quieres ir. Matías asintió solemnemente, mirando hacia abajo a los zapatos que brillaban bajo el sol. Eran más que zapatos. Eran un símbolo. Eran prueba física de que alguien creía en él. De que su vida podía ser diferente. De que sus sueños, por imposibles que parecieran, tenían aunque fuera una pequeña posibilidad de hacerse realidad. La señora Elena recogió la caja vacía y se despidió con un gesto de la mano. Nos vemos mañana, Matías. Hasta mañana, señora Elena, respondió él, su voz cargada de emoción. Ella se alejó caminando por la acera, desapareciendo entre la multitud de la ciudad. Matías se quedó parado en esa esquina, en esa acera rota de la avenida central con la calle Tercera, pero ya no era el mismo niño que había estado sentado ahí una hora antes. Miró hacia el cielo, entrecrando los ojos contra el sol brillante. Luego miró sus zapatos nuevos. Luego su pelota desinflada. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado que existía, la posibilidad de un futuro diferente. No sabía cómo llegaría ahí. No tenía un plan, no tenía recursos, no tenía apoyo. Pero tenía algo nuevo, tenía esperanza, tenía un par de zapatos de fútbol, y tenía una promesa que cumplir. Le había prometido a la señora Elena que no se rendiría, y Matías era el tipo de niño que, a pesar de todo lo que la vida le había quitado, todavía entendía el valor de una promesa. Tomó su pelota bajo el brazo y comenzó a caminar,
sintiendo el clic-clac de los tacos contra el pavimento. Cada paso era un sonido nuevo, una sensación desconocida. Ya no era el niño invisible de pies sucios que la gente ignoraba. Era Matías, un futbolista en entrenamiento, aunque solo él lo supiera todavía. Caminó hacia el único lugar que conocía donde podía practicar. Un lote baldío al otro lado de la ciudad, donde la tierra era dura pero plana, y donde algunos niños del barrio jugaban ocasionalmente. Era un camino largo, probablemente 2 horas a pie, pero no le importaba. Tenía energía renovada, propósito renovado. Mientras caminaba por las calles bulliciosas, pasando por vendedores ambulantes, esquivando autos y colectivos, un nuevo ritmo se estableció en su mente. Ya no era el ritmo del abandono y la desesperación. Era el ritmo de la determinación. Un paso adelante, luego otro, luego otro. Así era como llegaría a donde quería ir. Un paso a la vez. El lote, baldío, estaba ubicado entre 2 conjuntos de edificios de apartamentos deteriorados. Medía aproximadamente el tamaño de media cancha de fútbol, con tierra compactada, y algunos parches de hierba amarillenta, que se negaban obstinadamente a morir. En un extremo había 2 postes de madera clavados en el suelo, marcando una portería improvisada. En el otro extremo, alguien había apilado piedras grandes para formar otra portería aún más precaria. Cuando Matías llegó, jadeante y sudoroso, después de la larga caminata, el sol ya estaba alto en el cielo. Debían ser cerca de las 2 de la tarde, y el calor era sofocante. El lote estaba vacío. La mayoría de los niños del barrio estaban en la escuela o en sus casas, escapando del calor del mediodía. Perfecto, pensó Matías. Prefería estar solo para esto. Se paró en el centro del lote y miró alrededor. La tierra era dura y agrietada, nada como los campos de césped verde que había visto en la televisión a través de las ventanas de las tiendas de electrónica, pero era plano y era suficientemente grande. Tendría que servir. Dejó caer su pelota al suelo, incluso desinflada y parcheada. Rebotó de manera irregular. Colocó un pie sobre ella, sintiendo los tacos hundiéndose ligeramente en la tierra. La sensación era extraña, diferente de jugar descalzo. Tendría que acostumbrarse. Comenzó con lo básico. Empujó la pelota hacia adelante con el interior del pie derecho. Luego la controló con el izquierdo. Luego repitió el proceso. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Los movimientos eran torpes al principio. Los tacos se enganchaban en pequeñas grietas de la tierra, haciéndolo tropezar. Pero siguió adelante. Pasó 1 hora practicando solo el control básico. Empujar. Detener. Su estómago rugía de hambre, recordándole que no había comido, pero ignoró la sensación. Había vivido con hambre antes. Podía manejarlo. Cuando sintió que tenía un mejor control con los zapatos nuevos, comenzó a practicar regates. Imaginó defensores invisibles frente a él. Hacía una finta hacia la derecha, luego cortaba hacia la izquierda. Saltaba sobre un adversario imaginario, giraba, esquivaba, aceleraba. El sudor corría por su cara, mezclándose con la mugre. Su camiseta rasgada estaba empapada, pegándose a su pecho huesudo. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban por el esfuerzo y la falta de nutrición adecuada. Pero no se detenía, porque algo mágico estaba sucediendo. Con cada toque de la pelota, con cada movimiento, Matías sentía que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Aquí, en este lote polvoriento, no era un niño de la calle. No era hambriento, no era invisible, no era desechable. Aquí era libre, aquí era poderoso. Aquí era quien quería ser. Practicó disparos a la portería improvisada. La mayoría fallaban. La pelota desinflada se desviaba de maneras impredecibles. Pero algunos entraban, y cada vez que lo lograba, levantaba los brazos en celebración, imaginando el rugido de una multitud invisible.
El tiempo perdió significado. El sol se movía lentamente a través del cielo, y las sombras de los edificios circundantes se alargaban. Matías no tenía reloj, no tenía ningún lugar donde estar, solo tenía esto. Él, su pelota, sus zapatos nuevos y su sueño. Estaba en medio de una secuencia particularmente complicada de regates cuando escuchó voces. Se detuvo, mirando hacia la entrada del lote. Un grupo de 5 niños entraba al campo. Todos vestían ropa limpia y relativamente nueva. Llevaban una pelota de fútbol reluciente, completamente inflada, y varios de ellos tenían zapatos deportivos de marca. Uno incluso llevaba espinilleras. Matías reconoció a algunos de ellos. Eran del barrio alto, esa parte de la ciudad donde las casas tenían jardines y las calles estaban limpias. A veces venían aquí a jugar cuando sus canchas usuales estaban ocupadas. Y siempre dejaban claro que él no era bienvenido. El más alto del grupo, un niño de unos 13 años con cabello engominado llamado Rodrigo, fue el primero en notarlo. Su expresión pasó de neutral a burlona en un segundo. «Miren quién está aquí», dijo en voz alta, señalando a Matías. «El mendigo». Los otros niños rieron. Matías sintió que su estómago se contraía. No de hambre esta vez, sino de humillación y miedo. Consideró irse, pero algo lo detuvo. Una voz pequeña en su interior que sonaba sospechosamente como la de la señora Elena. «No te rindas». «Oye, mugroso», gritó otro niño. Este con una camiseta de marca cara. «Este es nuestro campo. Lárgate». «No es de nadie», respondió Matías, sorprendido por su propia valentía. Su voz salió más débil de lo que pretendía, pero al menos había hablado. Rodrigo y su grupo se acercaron. Formaron un semicírculo alrededor de Matías, quien instintivamente retrocedió un paso, colocando su pelota desinflada detrás de él de manera protectora. «¿Qué dijiste?», preguntó Rodrigo, su tono amenazante. «Dije que no es de nadie», repitió Matías, esta vez con un poco más de fuerza. «Es un lote público». Rodrigo lo miró de arriba abajo con desdén. Sus ojos se detuvieron en los zapatos de fútbol nuevos de Matías, y su expresión cambió a una de confusión mezclada con irritación. «¿De dónde sacaste esos zapatos?», preguntó. «Los robaste, ¿verdad? Sabía que eras un ladrón además de un vagabundo». «No los robé», dijo Matías, sintiendo que la rabia comenzaba a mezclarse con su miedo. «Me los regalaron». «Claro, y yo soy Messi». Se burló otro niño, provocando más risas. «Apuesto a que son imitaciones baratas», dijo un tercero. «Probablemente se van a deshacer en una semana». Matías apretó los puños. Podían burlarse de él, de su ropa, de su aspecto. Estaba acostumbrado a eso. Pero no permitiría que insultaran el regalo de la señora Elena. Esos zapatos representaban algo sagrado: fe, esperanza, bondad. No dejaría que estos niños privilegiados lo mancharan. «Vete», dijo Rodrigo, empujándolo ligeramente en el hombro. «No queremos que tu peste arruine nuestro juego». El empujón hizo que Matías retrocediera otro paso. Estaba en clara desventaja numérica. Eran 5 contra 1, todos más grandes, mejor alimentados, más fuertes. La parte racional de su cerebro le gritaba que se fuera, que no valía la pena pelear. Pero otra parte, esa parte que la señora Elena había reavivado esa mañana, se negaba a huir. Se negaba a ser tratado como basura una vez más. Se había hecho una promesa: no se rendiría. Y rendirse significaba permitir que lo pisotearan, hoy y todos los días siguientes. «No», dijo Matías, plantándose firmemente a pesar de que sus piernas temblaban. «Yo también puedo jugar aquí». El silencio que siguió fue tenso. Los 5 niños lo miraban con una mezcla de sorpresa y enojo. Claramente no esperaban resistencia. Rodrigo dio un paso adelante, su cara a centímetros de la de Matías. «¿Quieres jugar? Bien, juguemos. Pero si pierdes, te vas y no vuelves nunca. ¿Entendido?». Matías tragó saliva. No tenía idea de contra qué se estaba metiendo. Estos niños probablemente habían tenido entrenamiento formal, jugaban en equipos organizados. Él solo había jugado solo con otros niños de la calle, pero asintió de todos modos. «Entendido». «Perfecto», dijo Rodrigo con una sonrisa cruel.
Tú contra nosotros 5. Primero que llegue a 3 goles gana. No hay fuera de lugar. No hay faltas. Reglas de la calle. Era absurdamente injusto, pero Matías no protestó. Simplemente asintió y fue a colocarse en la portería formada por las piedras apiladas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Sus manos temblaban, pero se mantuvo firme. Los 5 niños se organizaron rápidamente en el otro extremo del campo. Uno de ellos, actuando como delantero centro, colocó la pelota brillante en el centro del campo. Miró a Matías y sonrió con suficiencia. «Prepárate para perder, mendigo». Y así comenzó el juego más importante de la vida de Matías hasta ese momento. El silbato imaginario sonó en la mente de Rodrigo, y el delantero centro pateó la pelota hacia adelante. Los 5 niños avanzaron como una ola organizada, pasándose la pelota con precisión practicada. Matías vio cómo se acercaban, sus zapatos de marca golpeando rítmicamente la tierra dura. El primer disparo vino rápido. Un niño con una camiseta roja se plantó a unos 10 metros de la portería y lanzó un tiro potente. Matías se lanzó hacia su derecha, extendiendo su cuerpo flaco tanto como pudo. Sus dedos rozaron la pelota, desviándola apenas lo suficiente para que pasara al lado de las piedras apiladas. «Eso fue suerte», gritó el niño de la camiseta roja, claramente molesto. Pero no fue suerte. Años de supervivencia en las calles habían afinado los reflejos de Matías. Anticipar peligro, reaccionar rápido, moverse con agilidad en espacios reducidos. Estas habilidades se traducían bien al fútbol. Matías recuperó la pelota y la lanzó de vuelta al centro del campo. Los 5 niños la recogieron y volvieron a organizarse. Esta vez intentaron una estrategia diferente. 3 de ellos se acercaron desde diferentes ángulos, pasándose la pelota en triángulos rápidos, tratando de confundir a Matías sobre quién tiraría. El tiro vino del lado izquierdo, bajo y con efecto. Matías se tiró de nuevo, esta vez raspando sus rodillas ya heridas contra la tierra dura. El dolor fue agudo, pero logró bloquear el disparo con su cuerpo. La pelota rebotó lejos. «¡Maldición!», gritó Rodrigo. «¿Cómo está parando todo?» «Es solo defensa», dijo otro. «A ver si puede atacar». Tenían razón. Matías había estado defendiendo durante casi 15 minutos y aunque no había permitido ningún gol, tampoco había tenido oportunidad de atacar. Estaba comenzando a cansarse. Su cuerpo desnutrido no tenía las reservas de energía que estos niños bien alimentados poseían. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían. El siguiente ataque fue el más coordinado hasta ahora. Los 5 niños se movieron como un equipo real, con pases precisos y movimientos calculados. La pelota llegó a Rodrigo, quien estaba completamente solo a unos 5 metros de la portería. Era un tiro imposible de fallar. Rodrigo sonrió triunfalmente mientras preparaba su pierna para disparar. Pero justo en el momento en que su pie hizo contacto con la pelota, Matías se lanzó hacia adelante en una zambullida desesperada. Era un movimiento suicida. Si fallaba, el gol era seguro, y probablemente terminaría con más cortes y moretones. Pero no falló. Su mano izquierda, esa mano flaca con dedos largos acostumbrados a buscar comida en basureros y escalar cercas para escapar, se extendió justo lo suficiente para tocar la pelota. La desvió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. La pelota golpeó el poste de piedra y rebotó hacia un lado. Rodrigo cayó de rodillas, incrédulo. No es posible. Esa entrada fue suerte pura. Matías se levantó lentamente, escupiendo tierra de su boca. Todo su cuerpo dolía. Sus rodillas sangraban más ahora, sus manos estaban raspadas, y creía que se había golpeado las costillas. Pero no había permitido un solo gol, y entonces algo cambió. Uno de los 5 niños, el más pequeño del grupo que había estado relativamente callado, recogió la pelota, pero en lugar de reiniciar el juego inmediatamente, se volvió hacia sus compañeros. «Chicos», dijo, su voz cargada de algo que sonaba como respeto. «Este tipo es bueno». «Cállate, Marco», le espetó Rodrigo. «Es solo suerte». «No es suerte», insistió Marco. «Míralo. Está anticipando cada movimiento. Sus reflejos son increíbles». Matías no dijo nada, pero sintió una pequeña chispa de orgullo en su pecho. Alguien, incluso si era uno de estos niños privilegiados, reconocía su habilidad. «Lo que sea», gruñó Rodrigo. «Todavía no ha marcado ningún gol». Y ese era el trato. Primero a 3 goles gana. Cambiemos las reglas. Ahora él tiene que marcar un gol contra nosotros 5. Si lo logra, puede quedarse. Era todavía tremendamente injusto, pero al menos ahora Matías tendría la oportunidad de atacar. Asintió con cansancio. «Dame un minuto», dijo, su voz apenas un susurro ronco. Se alejó hacia un lado del campo y se sentó brevemente, tratando de recuperar el aliento. Su visión se nublaba en los bordes.
La combinación de esfuerzo físico extremo y desnutrición estaba cobrando su precio. Se tocó las rodillas sangrantes, limpiándose la sangre lo mejor que pudo con su short sucio. Miró sus zapatos de fútbol. Estaban cubiertos de polvo ahora, ya no tan brillantes como esa mañana, pero aún intactos, aún perfectos. Pensó en la señora Elena, en sus palabras. Nadie nace derrotado. Se puso de pie. Sus piernas protestaron, pero obedeció. No iba a rendirse ahora. No después de todo lo que había pasado ese día. Estoy listo, anunció. Los 5 niños se posicionaron en defensa, formando una barrera entre Matías y la portería distante. Marco, el niño que había reconocido su habilidad, se ofreció como portero voluntario. Los otros 4 se extendieron en línea. Matías colocó la pelota en el centro del campo. Su pelota desinflada y parcheada se veía patética al lado de la pelota perfecta que los otros niños habían estado usando. Pero era su pelota, su compañera fiel. Con ella comenzaría su ataque. Respiró profundamente. Cerró los ojos por un momento, visualizando el camino hacia la portería. Cuando los abrió, había una determinación férrea en ellos que no estaba ahí momentos antes. Comenzó a correr. Al principio, su velocidad era modesta, controlando la pelota con pequeños toques. Rodrigo fue el primero en acercarse, confiado y agresivo. Intentó robar la pelota con un barrido lateral, pero Matías había anticipado el movimiento. Hizo una finta con su cuerpo hacia la izquierda, y cuando Rodrigo mordió el engaño, cortó bruscamente hacia la derecha, saltando sobre la pierna extendida de Rodrigo. «¡Deténganlo!», gritó Rodrigo desde el suelo. 2 niños más convergieron hacia Matías desde diferentes ángulos. Parecía imposible pasar entre ellos. El espacio era demasiado estrecho. Pero Matías vio algo que ellos no vieron. Un pequeño hueco, apenas del ancho de una pelota, que se abriría por una fracción de segundo si cronometraba perfectamente su movimiento. Tocó la pelota hacia adelante con precisión milimétrica. Luego aceleró. Su cuerpo flaco se deslizó entre los 2 defensores como un fantasma, y salió del otro lado con la pelota todavía bajo control. Los 2 niños chocaron entre sí, confundidos. Ahora solo quedaban 2 obstáculos, el último defensor y el portero Marco. El cuarto niño, más cauteloso después de ver lo que Matías le había hecho a los otros, se posicionó estratégicamente entre él y la portería. No intentó un barrido arriesgado, simplemente retrocedió, manteniendo su cuerpo entre Matías y el gol. Era una defensa inteligente. Obligaba a Matías a tomar una decisión, intentar un regate imposible o probar un disparo desde una distancia considerable. Con Marco esperando en la portería, ambas opciones parecían difíciles. Matías continuó avanzando, aparentemente indeciso. El defensor retrocedía al mismo ritmo, sin comprometerse. 15 metros de la portería, 10 metros, 8 metros. Y entonces, Matías hizo algo inesperado. Detuvo la pelota completamente. El defensor, sorprendido por la pausa repentina, también se detuvo. Por una fracción de segundo, ambos se miraron, inmóviles. En ese instante congelado en el tiempo, Matías recordó todas las horas que había pasado solo en callejones oscuros, practicando trucos que había visto a través de ventanas de tiendas de televisores. Recordó cómo había diseccionado cada movimiento de los grandes jugadores, memorizándolos, repitiéndolos una y otra vez hasta que sus pies sangraban. Uno de esos trucos era lo que necesitaba ahora. Con un movimiento explosivo, saltó levemente, levantando la pelota con el empeine de su pie derecho. La pelota subió al aire, describiendo un pequeño arco sobre su cabeza. Antes de que tocara el suelo, giró su cuerpo 180 grados y, usando el talón de su pie izquierdo, la golpeó hacia adelante en una vaselina perfecta. El movimiento fue tan rápido y poco ortodoxo que el defensor no tuvo tiempo de reaccionar. La pelota pasó por encima de su cabeza extendida, girando en el aire. Marco, en la portería, vio la pelota acercándose. Se lanzó hacia arriba, estirando sus brazos tanto como pudo. Sus dedos rozaron la pelota, pero el giro que Matías le había dado hizo que se curvara justo fuera de su alcance. La pelota cayó detrás de Marco y rodó lentamente, casi en cámara lenta, hacia los postes de madera que marcaban la portería. Todos en el campo contuvieron la respiración. La pelota cruzó la línea. Gol. Por un momento, nadie se movió. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Matías y el viento que soplaba polvo a través del campo. Entonces Marco, todavía tendido en el suelo donde había aterrizado después de su intento de salvada, comenzó a reír. No era una risa burlona, sino de genuina admiración y alegría. «Eso fue increíble», gritó, poniéndose de pie y corriendo hacia Matías. «Esa vaselina, el giro. Fue hermoso». Los otros niños se acercaron lentamente, con expresiones variadas. Algunos parecían impresionados, otros molestos, otros simplemente confundidos. Rodrigo fue el último en acercarse, su orgullo claramente herido pero sin poder negar lo que había visto. Estuvo bien, admitió a regañadientes. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» Matías, todavía jadeando, se encogió de hombros. «Mirando, practicando».
¿Juegas en algún equipo?, preguntó Marco, sus ojos brillando con curiosidad. Matías negó con la cabeza. ¿Cómo podría explicarles que no tenía equipo, que no tenía casa, que hasta esa mañana ni siquiera tenía zapatos? Simplemente dijo: no, solo juego aquí. Deberías, dijo Marco con convicción. Con esa habilidad, deberías estar en un equipo real. Rodrigo miró a Matías con una mezcla de respeto y recelo. Finalmente suspiró. Está bien, el trato era que si marcabas, podías quedarte. Y lo hiciste. Así que, supongo que puedes jugar aquí cuando quieras. No era exactamente una disculpa por toda la crueldad anterior, pero para Matías era suficiente. Asintió, demasiado agotado para celebrar, pero sintiendo un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el sol del mediodía. Los niños comenzaron a organizar un juego real, esta vez con Matías incluido. Jugaron durante otra hora, y aunque Matías era claramente el menos alimentado y el más cansado, se mantuvo al nivel de los demás. Su habilidad natural y su determinación feroz compensaban sus deficiencias físicas. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, los niños finalmente decidieron irse. Marco se acercó a Matías una última vez antes de partir. «Oye», dijo, con un tono casi tímido, «venimos aquí los martes y jueves después de la escuela alrededor de las 4. Si quieres unirte, vendré», prometió Matías. Marco sonrió y se fue corriendo para alcanzar a los otros. Matías los vio alejarse, sus siluetas desapareciendo entre los edificios. Luego miró hacia el cielo, donde el atardecer comenzaba a pintar de naranja y rosa las nubes dispersas. Había logrado algo importante ese día. No solo había defendido su derecho a estar en ese campo, había demostrado, a esos niños y a sí mismo, que tenía talento real, que sus sueños no eran completamente absurdos. Pero la realidad rápidamente volvió a sentarse sobre sus hombros. Su estómago rugía ferozmente ahora, recordándole que no había comido en casi 3 días. Su cuerpo estaba cubierto de nuevos cortes y moretones, y pronto oscurecería, lo que significaba que necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Recogió su pelota desinflada, ahora aún más desgastada después del juego intenso, y comenzó el largo camino de regreso hacia el centro de la ciudad. Cada paso era una agonía. Sus pies, no acostumbrados a los zapatos, habían desarrollado ampollas que ahora estaban rotas y sangrantes, pero no se quitó los zapatos. Los mantendría puestos, sin importar el dolor. Para cuando llegó de vuelta a su esquina habitual en la avenida central, la noche había caído por completo. Las luces de la calle parpadeaban, y el carácter de la ciudad había cambiado. Las familias respetables se habían retirado a sus hogares, reemplazadas por personajes más oscuros, borrachos tambaleándose, trabajadoras sexuales negociando con clientes, traficantes de drogas haciendo transacciones rápidas en callejones oscuros. Matías encontró su lugar contra la pared del edificio abandonado y se dejó caer, exhausto hasta el hueso. Colocó su pelota bajo su cabeza como almohada y sus zapatos de fútbol junto a él, donde podía vigilarlos. No confiaba en nadie. En las calles, incluso el más pequeño descuido podía resultar en que te robaran todo lo que tenías. El hambre era una presencia constante, un dolor sordo en su estómago que se había vuelto parte de su existencia normal. Cerró los ojos intentando dormir, pero el sueño no venía fácilmente. Su mente estaba demasiado activa, reproduciendo los eventos del día una y otra vez, los zapatos brillando bajo el sol, la voz gentil de la señora Elena, la promesa que había hecho, el juego contra los 5 niños, el gol imposible que había marcado, la admisión de Marco de que tenía talento real. Por primera vez en años, Matías se permitió imaginar un futuro real. No solo fantasías vagas de estadios y fama, sino pasos concretos. Jugaría con esos niños los martes y jueves, practicaría todos los demás días, mejoraría, alguien lo notaría. Tendría una oportunidad, era un plan frágil, construido sobre probabilidades imposibles y esperanza desesperada. Pero era más de lo que había tenido esa mañana, cuando estaba sentado en esta misma esquina contemplando rendirse por completo. Mientras finalmente se deslizaba hacia un sueño inquieto, sus últimos pensamientos fueron para la señora Elena. Se preguntó si realmente volvería a verla mañana, como había prometido. Se preguntó si recordaría su promesa. Se preguntó si sabía que su simple acto de bondad había alterado el curso de una vida entera. No sabía que la señora Elena estaba en su propia casa en ese momento, una pequeña habitación alquilada en un edificio deteriorado, no muy diferente del que Matías usaba como refugio, mirando por su ventana hacia las luces de la ciudad, y preguntándose cómo estaría el niño de ojos tristes al que había dado zapatos esa mañana. No sabía que ella había ahorrado durante 3 meses para comprar esos zapatos, sacrificando comidas, caminando largas distancias en lugar de tomar el colectivo, negándose pequeños placeres. No sabía que ella también había sido pobre una vez, que ella también había tenido sueños que parecían imposibles, y que ayudar a ese niño era su forma de darle a alguien más la oportunidad que ella nunca tuvo. El destino es extraño en cómo conecta vidas. Un acto de bondad, como una piedra arrojada a un estanque, crea ondas que se expanden mucho más allá de su punto de origen. Las ondas de ese regalo aún apenas comenzaban a formarse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. Matías estableció una rutina. Cada mañana, sin importar cuán poco hubiera dormido o cuánto doliera su cuerpo, se levantaba y caminaba hasta la esquina donde la señora Elena pasaba de camino al mercado. Ella siempre se detenía, siempre tenía unas palabras amables, y a menudo le daba algo de comer, un pan, una fruta, a veces sobras de su propia cena del día anterior. «¿Cómo van tus entrenamientos, Matías?», preguntaba ella.
Bien, señora, respondía él, y le contaba sobre sus progresos, sobre los juegos con Marco y los otros niños, sobre los nuevos trucos que había aprendido. Ella escuchaba con atención genuina, como si los logros de este niño de la calle fueran lo más importante del mundo. A veces le daba consejos, no sobre fútbol necesariamente, sino sobre la vida. Sé humilde en la victoria y digno en la derrota. El talento te abre puertas, pero el carácter te mantiene adentro. Cuida tu cuerpo, es el único que tienes. Matías absorbía cada palabra como un evangelio. Los martes y jueves jugaba con Marco y su grupo en el lote baldío. Al principio, los otros niños lo trataban con cautelosa aceptación. Pero con el tiempo, a medida que demostraba consistentemente su habilidad y, más importante, su carácter, comenzaron a verlo como un igual. Marco en particular se convirtió en algo parecido a un amigo. Mi papá entrena un equipo juvenil, le dijo Marco un día después de un juego particularmente bueno. Le he hablado de ti. Dice que deberías venir a una prueba. Matías sintió que su corazón se aceleraba. ¿En serio? ¿En serio? Este sábado, ¿puedes venir? Matías asintió vigorosamente, incapaz de confiar en su voz para no quebrarse con emoción. Ese sábado llegó como un sueño. Matías se levantó antes del amanecer, lavó su ropa lo mejor que pudo en una fuente pública y limpió sus zapatos de fútbol hasta que brillaron casi como nuevos. Cuando llegó al campo donde el equipo de Marco entrenaba, su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. El campo era hermoso. No era un lote baldío de tierra dura, sino un campo de césped real. No era perfectamente verde o perfectamente mantenido, pero era césped. Líneas blancas marcaban los límites y las áreas. Había porterías reales con redes. Había bancas para los jugadores. Había un pequeño puesto con bebidas. Para Matías podría haber sido el Maracaná. El padre de Marco, el entrenador Vargas, era un hombre de unos 40 años con una barriga prominente y una voz que llevaba autoridad natural. Cuando vio a Matías acercarse, su expresión inicial fue de duda. El niño frente a él era esquelético, con ropa rasgada y una apariencia que gritaba pobreza extrema. Pero Marco había insistido, y el entrenador Vargas era el tipo de hombre que creía en dar oportunidades. Muy bien, dijo, su voz retumbante. Marco dice que tienes habilidad. Muéstramela. Lo que siguió fue una de las horas más intensas de la vida de Matías. El entrenador lo puso a través de una serie de ejercicios. Sprints, regates alrededor de conos, control de balón, pases de precisión, tiros a portería desde diferentes ángulos. Luego lo puso en un juego de práctica con el equipo existente. Matías dio todo lo que tenía. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Pateó hasta que sus piernas temblaron. Luchó por cada balón como si su vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, lo hacía. Y algo mágico sucedió. A pesar de su condición física inferior, a pesar de su falta de entrenamiento formal, el talento natural de Matías brilló. Su velocidad, su control del balón, su visión del campo, su capacidad de anticipar movimientos. Todo estaba ahí, crudo pero innegable. Cuando la prueba terminó, Matías estaba literalmente en el suelo, incapaz de levantarse por el agotamiento. El entrenador Vargas caminó hacia él y lo miró durante un largo momento. «Levántate, muchacho», dijo finalmente. Matías se obligó a ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. «Tienes talento», dijo el entrenador sin rodeos. «Talento real. Pero estás desnutrido. Estás débil. No tienes resistencia». Hizo una pausa, y Matías sintió que su corazón se hundía. Aquí venía el rechazo, la confirmación de que niños como él no conseguían este tipo de oportunidades. Por eso, continuó el entrenador, voy a hacerte una oferta. Puedes unirte al equipo. Entrenamientos son lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y tenemos juegos los sábados. No puedo pagarte, pero me aseguraré de que comas después de cada entrenamiento. Comida real, no sobras. Y te daré un uniforme. ¿Trato? Matías no confiaba en sí mismo para hablar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no le importó. Asintió frenéticamente. Bien, dijo el entrenador con una pequeña sonrisa. Entonces te veo el lunes. No llegues tarde. Mientras Matías caminaba a casa ese día, o más bien, caminaba de regreso a su esquina en la avenida central, sentía que estaba flotando. Tenía un equipo, tendría comida regular, tendría una oportunidad real de desarrollar su habilidad. Pero lo que no sabía, lo que no podía ver en ese momento, era que este era solo el comienzo. El camino que tenía por delante estaría lleno de obstáculos que harían que sus luchas actuales parecieran insignificantes. Habría lesiones, humillaciones, momentos de duda tan profundos que casi lo romperían. Y habría personas que lo ayudarían, personas que creerían en él, incluso cuando él dejara de creer en sí mismo. La red de apoyo que comenzó con un par de zapatos de fútbol de la señora Elena estaba comenzando a extenderse, hilo por hilo, tejiendo algo que algún día se convertiría en la base de algo extraordinario. Pero esa noche, acostado en su lugar habitual contra la pared del edificio abandonado, con sus zapatos de fútbol apretados contra su pecho y un plato de comida en su estómago por primera vez en días cortesía del entrenador Vargas, Matías simplemente sonrió hacia el cielo estrellado y susurró una promesa. No voy a desperdiciar esto. Lo prometo. El universo, si es que escuchaba, no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Matías había hecho su promesa.
Y él era el tipo de persona que guardaba sus promesas. Los meses siguientes fueron transformadores en formas que Matías nunca podría haber imaginado. El entrenamiento con el equipo del entrenador Vargas era brutalmente difícil. Los lunes, miércoles y viernes, Matías llegaba al campo mucho antes de que comenzara la práctica, usando los zapatos de fútbol que la señora Elena le había dado, que ahora mostraban signos de desgaste pero aún se mantenían fuertes. Practicaba solo, repitiendo ejercicios una y otra vez, determinado a compensar sus deficiencias físicas con puro trabajo duro. Cuando los otros jugadores llegaban, la práctica formal comenzaba. El entrenador Vargas era duro pero justo. Gritaba cuando los jugadores no daban su máximo esfuerzo, pero también los alentaba cuando se esforzaban. Y con Matías, aunque era exigente, había una paciencia adicional, un reconocimiento de cuán lejos había tenido que llegar este niño solo para estar en ese campo. La comida después de cada entrenamiento era un milagro cotidiano para Matías. Generalmente era algo simple: arroz con pollo, frijoles, alguna fruta. Pero para alguien que había vivido con hambre durante años, era un festín. Podía sentir literalmente cómo su cuerpo respondía, cómo lentamente comenzaba a ganar algo de peso, cómo sus músculos se fortalecían. Los juegos, los sábados, eran la verdadera prueba. El equipo del entrenador Vargas, llamado Tigres FC, jugaba en una liga local contra otros equipos de barrios cercanos. No era nada profesional, pero para estos niños y adolescentes, cada juego era el mundial. El primer juego de Matías fue tanto emocionante como humillante. El entrenador lo puso como suplente, diciéndole que observara y aprendiera. Matías se sentó en la banca, estudiando cada movimiento, absorbiendo estrategias, viendo cómo los jugadores más experimentados se posicionaban y se comunicaban. En el segundo tiempo, con el equipo perdiendo 2-1, el entrenador finalmente lo llamó. Matías, entra. A la derecha. Quiero que uses tu velocidad. Su debut fue desastroso. Los primeros 5 minutos, tocó el balón 2 veces y lo perdió ambas veces. Los nervios lo estaban devorando. Podía escuchar a algunos padres en las gradas murmurando: ¿quién es ese niño flaco? ¿Por qué Vargas lo está poniendo? Pero entonces algo cambió. Un balón llegó hacia él desde el mediocampo. En lugar de pensar demasiado, Matías simplemente reaccionó, dejando que su instinto tomara el control. Controló el balón con el pecho, lo dejó caer a sus pies, y comenzó a correr por la banda derecha. Un defensor se acercó. Matías hizo una finta, el mismo movimiento que había usado contra Rodrigo aquel día en el lote baldío. El defensor mordió el engaño, y Matías aceleró pasándolo. Otro defensor venía desde el centro. Matías cortó hacia adentro, el balón pegado a sus pies como si estuviera atado con una cuerda. Levantó la vista y vio a Marco haciendo una carrera hacia el área. Sin pensarlo, pasó el balón, un pase preciso que cortó a través de la defensa. Marco lo recibió perfectamente y disparó. El portero se estiró, pero no pudo alcanzarlo. Gol, 2-2. Marco corrió hacia Matías, seguido por el resto del equipo. Lo abrazaron, gritaron su nombre, celebraron. Y Matías, que había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo ignorado, siendo empujado y despreciado, sintió algo que nunca había experimentado antes: pertenencia. Perdieron ese juego 3-2 en los últimos minutos, pero Matías había hecho su marca. Después del partido, el entrenador Vargas le palmeó la espalda. Buen pase, Matías. La próxima vez, confía en ti mismo desde el principio. La próxima vez. Habría una próxima vez. La idea lo llenó de alegría, pero no todo fue fácil. De hecho, fuera del campo de fútbol, la vida de Matías seguía siendo brutalmente difícil. Todavía vivía en las calles. Todavía no tenía hogar real, ni familia, ni estabilidad. Los días que no tenía entrenamiento, que no veía a la señora Elena, a menudo no comía nada. Su cuerpo estaba en una constante batalla entre el desarrollo que el entrenamiento y la comida ocasional promovían, y el deterioro que la malnutrición general y las condiciones de vida terribles causaban. Y luego estaban los zapatos. Los zapatos de fútbol que la señora Elena le había dado. Esos zapatos milagrosos que habían iniciado todo. Comenzaban a fallar. Después de meses de uso constante.